Pero bueno, vamos a ver un pasaje de la palabra de Dios en este momento en 1 Corintios capítulo 15. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Yo creo personalmente que este es uno de los pasajes más importantes de las Escrituras. Ahora le voy a explicar por qué creo que este capítulo es uno de los más importantes o a lo que tenemos que prestar mucha atención nosotros los creyentes. Así que todos lo tienen allí, 1 Corintios. 1 Corintios es un lugar, primero vamos a hablar un poco de Corinto, era una ciudad portuaria, una ciudad donde tenía, vamos a decir, hoy estaba pensando mucho en el tema de cómo presentar 1 Corintios, pero 1 Corintios era una ciudad muy parecida a Nueva York, porque era una ciudad donde tenía un istmo, donde todos los barcos, para evitar el sur de Grecia, tenían que pasar por ahí porque en el sur de Grecia había tormentas y situaciones difíciles, y al pasar por Corinto ahorraban mucho tiempo, comerciaban con toda gente de todo el mundo y tenían los marineros y todo eso, tenían una ciudad que era muy, vamos a decir, con una moral muy, muy baja. Allí era famosa por un templo donde había 1000 prostitutas y entonces era muy conocido por eso. De hecho, la palabra corintiar tiene que ver con la palabra de inmoralidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno habla de 1 Corintios, y usted se acuerda de esa carta de 1 Corintios, usted va a recordar rápidamente que Pablo la escribió por problemas morales que había en la iglesia. Pero la verdad es que 1 Corintios para otros es como el manual de instrucciones de un pastor. Usted sabe que en 1 Corintios va a encontrar temas muy puntuales en la Biblia. Y cuando uno ve esos temas va a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 3, va a hablar acerca del tribunal de Cristo. En el capítulo 6 va a hablar acerca de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. En el capítulo 10 va a hablar acerca de la gloria de Dios. En el capítulo 11 va a hablar acerca de la cena del Señor. En el capítulo 13 va a hablar acerca del tema del amor, ¿no es cierto? Y encontramos que el tema del amor es fundamental en el medio de dos capítulos muy importantes, de 12 y el 14, que va a hablar acerca de los dones espirituales. Y dice la palabra de Dios que si no tengo amor para ejercer esos dones, nada, ¿qué dice la palabra? Nada soy. Y llega el capítulo 15 y va a hablar acerca de un tema sumamente muy importante, y es el tema de la resurrección. Ahora, recién estaba mirando a todos ustedes y por un momento me acordé que estoy en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y siempre que me tocó estar aquí tenía que predicar en inglés, sufriendo un montón para poder hablar inglés, ¿no es cierto? Y siempre a este punto le preguntaba si la gente me entendía mi inglés. ¿Pero me entienden mi español? Espero que... Ese es medio argentinizado, pero bueno. Y llega el capítulo 15 y va a hablar acerca de unos temas que son fundamentales. Los primeros 4 versículos, si va conmigo allí, vamos a encontrar que el apóstol Pablo va a hablar y va a describir el tema del Evangelio. Escúchenme bien. Dice, además, os declaro, dice el apóstol Pablo, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Sabe? Cuando pensamos en este pasaje, podemos hablar acerca del Evangelio por un momento. Uno de los grandes problemas hoy en día en nuestra sociedad o en nuestros tiempos es que la gente ha empezado a diluir el Evangelio. Ya el tema del pecado, en vez de pecado dice que son errores. En vez de que vos tenés la culpa por causa de tu pecado, es la sociedad que tiene la culpa. Es hablar acerca de que yo soy el culpable delante de Dios. No, eso no debe ser así. No, la Biblia va a hablar muy claro acá. ¿Qué es el Evangelio? Y dice que el Señor Jesucristo vino
Y a mí me encanta hablar del Señor Jesucristo. Usted, cuando uno piensa acerca de la vida del Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento se profetizó que Él iba a venir, ¿se acuerda? Y vino. Durante su vida, toda su vida estuvo marcada por las profecías de lo que Él iba a hacer e hizo. Dice la palabra de Dios que Él iba a morir, y no solo en el Antiguo Testamento, sino el mismo Señor Jesucristo decía que iba a morir, ¿se acuerdan? Y Él mismo, ¿qué pasó? Murió. Pero Él dijo, no, esperen, al tercer día voy a resucitar, no se preocupen. ¿Y qué pasó con Cristo? Resucitó al tercer día. Y la Biblia dice que Él va a venir. Y como dijo el hermano esta mañana en la cena del Señor, yo estoy seguro que va a venir. ¿Amén o no? Entonces estamos claros que el Evangelio de Dios debemos predicarlo, debemos vivirlo, debemos enseñarlo, y tiene que ser la base de todo lo que nosotros hacemos, el Evangelio, la palabra de Dios, las buenas noticias. La gente necesita del Señor Jesús, necesita del Señor Jesús aquí en Estados Unidos, necesita del Señor Jesús en República Dominicana, necesita del Señor Jesús en Argentina, necesita del Señor Jesús en todos lados. El Evangelio, el apóstol Pablo dice, lo que ustedes recibieron es lo que yo recibí, y eso está confirmado con lo que dice la palabra de Dios. Por eso este capítulo es tan importante, por eso es tan importante entender que el Evangelio no lo podemos diluir. El Evangelio habla de usted y de mí, que tenemos un problema delante de Dios, y ese problema se llama pecado. El Evangelio dice que ese problema, ese pecado nos lleva camino al infierno. La solución para el problema del pecado no es la religión, no es las buenas obras, no es que venga de una familia cristiana, sino la solución para el problema del pecado proviene de Dios, quien envió a su Hijo Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que Él murió conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó el tercer día. Encontramos que Dios colocó en Él el pecado de todos nosotros. Y Cristo murió por amor a usted y por amor a mí. Pero la buena noticia es que Él resucitó. Y ese Cristo que resucitó vive hoy. Y ese Cristo que vive hoy, ¿no es cierto? Ese es lo que el apóstol Pablo va a querer seguir o tratar este tema en este capítulo. Porque el siguiente tema que él va a hablar, fíjense en adelante conmigo, dice versículo 5 que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último, y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjense lo que va diciendo el versículo 11, pero o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección del muerto, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Cuando uno piensa acerca de la resurrección, fíjese el tema que es aquí, es bien importante. Dice, es tan importante que si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección. Y si Cristo no resucitó, dice la palabra de Dios, es vana tu fe y es vana la mía. Si Cristo no resucitó, usted está aquí y no tiene ningún sentido de estar aquí en esta mañana. Pero dice la palabra de Dios, sigue el pasaje, ¿no? Y si Cristo, versículo 17, y si Cristo nos resucitó, vana vuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, y si esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, si Cristo no hubiese resucitado, présteme atención en esto, seríamos las personas más dignas de lástima de la humanidad. De lástima. Cuando yo pienso eso, yo no soy fui el primer cristiano en mi familia. Y cuando nos convertimos, nosotros éramos un grupo de
de jóvenes, entre esos Marcelo de la Llave también era el primer cristiano de su familia junto con su hermano, y todos éramos, el 90% de los jóvenes que había en el club bíblico éramos hijos de personas que no eran cristianas, ¿no? Y muchas veces sufríamos por eso. Nuestros padres nos tenían lástima, nuestros padres no nos dejaban ir a la iglesia, nuestros padres era tremendo en la lucha que teníamos un grupo. Había un grupo de jóvenes que eran judíos que se habían convertido y los padres los echaron de su casa. Otros estábamos allí diciendo, estás perdiendo tu tiempo, no podés hacer esto, no podés... y se burlaban y nos hacían la vida imposible. Tenía uno de los hermanos, probablemente ustedes lo conocen, a Daniel Ubel, no sé si él llegó por acá. Marcelo de la Llave y Daniel Ubel son probablemente los mejores enseñadores de Argentina, ¿no? De la palabra de Dios. Y sabe, cuando Daniel quería venir a la iglesia, él tenía que tener esta conversación con sus padres. Él era el mejor hijo durante toda la semana, era el hijo más obediente, el más cumplidor, el que no tenía problemas en el colegio, el que arreglaba su cuarto, todo eso, pero llegaba el fin de semana y decía, hoy te tengo que desobedecer. Me voy a la iglesia. Wow. Así era la lucha entre nosotros y los padres. Pero ¿sabe lo que pasó? La Biblia va hablando acerca de que la gente, la palabra de Dios para ellos dice la Biblia que es locura los que se pierden. ¿Recuerdan o no? Ahora, pero encontramos que el versículo 20, fíjense bien lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de la muerte, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Y ahí comienza todo un relato acerca del tema de la resurrección. Pero llega el capítulo, al final del capítulo, y vamos a encontrar unas frases muy lindas que vale la pena que nosotros las vivamos. Una frase que tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con la resurrección de Cristo y tiene que ver con usted y conmigo. Fíjense lo que va diciendo aquí el versículo 57. En primer lugar dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios. En primer lugar, esa palabra justo aparece en ese capítulo. Y dice la palabra gracias. Esa es una de las palabras más lindas que las personas deben tener en su propia vida. La palabra gracias. Dice que el ser agradecido es la mayor de todas las virtudes en la vida. ¿Usted sabía eso? No hay nada más lindo que estar al lado de una persona agradecida, ¿o no? ¿Sí o no? Y es una de las palabras que les enseñamos a nuestros hijos a decir, ¿verdad? Cuando van creciendo, cuando van obteniendo algo, ¿y qué le decimos a nuestros niños? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gracias. Es un símbolo de educación, ¿verdad? Gracias. Y gracias, y esa palabra gracias tiene que ser parte de nuestra vida. El ser desagradecido es ser desagradable. Usted sabía eso, ¿no? El agradecimiento es la mayor de todas las virtudes que una persona puede tener. Y las gracias vienen acá porque tienen que ver, porque dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue la victoria? Bueno, en primer lugar, el Evangelio. Demos gracias a Dios por el Evangelio. Yo doy gracias a Dios que el Evangelio nos alcanzó. ¿Amén o no? Amén. En segundo lugar, doy gracias a Dios por la resurrección. ¿O no? Porque sin la resurrección seríamos los más dignos de conmiseración o de lástima de todo el mundo. Dice, demos gracias a Dios. Pero después dice que nos da la victoria. ¿Por qué la victoria? Porque en nuestra vida muchas veces pasamos dificultades. Yo no sé ustedes acá en Nueva York, ¿verdad? Pero la vida en República Dominicana es dura, ¿verdad? Y cuando uno piensa en la victoria que podemos tener en Dios, es muy fuerte y es muy lindo pensar en eso. La victoria viene después
de una situación difícil, ¿no es cierto? La victoria viene después de un partido, como Argentina que ganó ayer. Bueno, no digo nada, pero, la victoria viene después de un momento de crisis. ¿Sabe? Cuando uno piensa en el tema de crisis, es una situación difícil que una persona o de una cosa, una situación grave, decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto, un progreso. Eso es una crisis. Ahora, hay diferentes tipos de crisis. Yo le voy a nombrar algunas que puede haber en la vida. En primer lugar, puede haber crisis que tienen que ver con enfermedades, ¿o no? Las crisis de una enfermedad muchas veces pueden terminar en algo como la muerte, ¿no es cierto? Y después de una crisis que el paciente tuvo, sufrió la muerte. Después de ese tipo de crisis puede tener con la crisis de nervios, ¿no? Es aquella crisis que es la persona que pierde el control de sus emociones, ¿no? Después de una situación de estrés. Aquí en Nueva York nadie se estresa, ¿verdad? ¿O sí? ¿No? Ok. ¿No? Hay crisis que tienen que ver con la edad. Algunos se ríen ahí, ¿no? Pero crisis de la edad, ¿no? Yo ya pasé la crisis de la edad de los 40 porque tengo más de 50, ¿verdad? Pero todos tenemos diferentes crisis en la vida. Hay crisis que creo que no sé si en Estados Unidos aplica, que tiene que ver con crisis económicas. Aquí no, ¿no? ¿Qué piensan todos sus parientes en Santo Domingo o en algún otro país de ustedes? Que ustedes tienen todo lo que... todo, ¿verdad? A mí me da risa porque cuando, uno pasa con los hijos, ¿no? Cuando uno sale de viaje, los hijos le mandan todas las tallas de los tenis, de las tallas de las cosas, todo eso, que quizás no le pasó nunca a usted, ¿no? Pero las crisis que tienen que ver con la economía son parte de la historia de nosotros, ¿no? Tiene que ver con un país como Argentina, por ejemplo, que está viviendo la peor de las crisis económicas de la historia, ¿no? Pero también tienen que ver con nosotros. Hay crisis políticas. Hay situaciones políticas que a veces, no vamos a hablar de política, ¿no? Pero son situaciones de crisis que a veces un gabinete entero le renuncia, a veces no están de acuerdo y se arma un gran, ¿cómo se dice? Un gran problema en el gobierno. Pero también hay crisis en la Biblia, ¿usted sabía? Hay crisis en la Biblia, por ejemplo, el pueblo de Israel. ¿Se acuerda que el pueblo de Israel pasó por algunas crisis que tenían que ver con la cautividad, tuvo que ver con la esclavitud, tuvo que ver con la falta de liderazgo, como en la época de los jueces? Veo todo ese tipo de crisis en la Biblia están descritas de una u otra manera. Hay crisis, por ejemplo, como la de el tiempo que tocó a Jeremías. ¿Se acuerdan Jeremías, que era llamado el profeta llorón? ¿Usted se acuerda de eso o no? ¿Por qué lloraba Jeremías? ¿Sabe por qué lloraba? Porque él predicaba y la gente era tan incrédula que Jeremías lloraba por el corazón de ellos, que era tan duro que no querían escuchar la palabra de Dios. Probablemente usted tuvo que llorar por algún hijo alguna vez, o algún padre, o algún hermano que no quiere saber nada de Dios. Nosotros, como le decía al principio, nos convertimos y después de 17 años mi papá recibió al Señor, de ser cristiano. Imagínense orando, buscando la manera, invitándole a una reunión, llevándole folletos. Yo le llevé hasta predicadores hasta mi casa a comer. Y mi papá feliz le daba comida, todo, pero no le hablé del Señor porque ahí se podría todo, ¿no? Ese era mi papá. Pero llegó a conocer al Señor. Hubo crisis como la de Job. ¿Recuerdan la de Job? Bueno, cuando uno ve la de Job dice, bueno, estoy bien, dice, ¿no? Uno ve todas esas cosas. Entonces hay crisis de familia, de posesiones. Él tuvo problemas en la familia, sus posesiones, su salud, sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre todas estas cosas. Y dice algo que es bien importante para usted y para mí el día de hoy. Y siga conmigo leyendo.
dice que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí aparece esta palabra, así que. Ese así que conecta lo que está atrás con lo que está adelante. Él dice, así que, hermanos míos amados. Ahora, cuando él describe esa palabra, hermanos míos. Ahora, los hermanos tienen cosas muy en común, ¿verdad? Cosas muy, muy lindas. Generalmente los hermanos hablan todos el mismo idioma, ¿verdad o no? A no ser que, bueno, nació acá y se crió allá. Medio raro, pero hablan el mismo idioma, ¿verdad? A veces los hermanos tienen que ver con que somos casi todos del mismo colorcito, ¿o no? Somos todos igualitos, los hermanos son todos iguales. Yo estaba mirando a uno de los hermanos recién y veía, no sé si conoce usted a la familia Peña en República Dominicana, la familia de los músicos, que son desde Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo, están en todos lados. Y son todos igualitos los hermanos Peña, tienen todos el mismo peinado, ¿verdad? Entonces, usted ve, yo los amo porque son todos unos músicos extraordinarios ellos. Y cuando uno piensa y dice, hermanos míos, el apóstol Pablo le está escribiendo a alguien que tenía una afinidad, que sabían quiénes eran, que habían creído en el mismo Dios que Pablo creía. Entonces Pablo le está diciendo, hermanos míos, amados. Y dice tres cosas muy importantes. La primera cosa que va a decir es, estad firmes. Y sabes, esa palabra es muy linda porque esa palabra tiene que ver con el compromiso de empezar algo. Y estar firme tiene que ver no solo con el compromiso, sino con la convicción que las personas tienen en cuanto a Dios, en cuanto a su palabra, en cuanto a la santidad, en cuanto a las promesas que Dios tiene para nosotros. Estar firmes es aquella forma de vivir donde yo estoy plantado en un lugar enfrente de la adversidad, ¿no? Y la firmeza viene de esta manera. ¿Sabe? Cuando uno piensa en el tema de la firmeza y lo que yo debo hacer para estar bien delante de Dios, es que yo digo que tenemos que crecer para abajo. Algunos me miran, ¿cómo crecer para abajo? Sí, cuanto mejor es su fundamento, mucho más firme va a ser su vida. Cuanto mejor es su base, mucho mejor va a ser el edificio que usted pueda edificar. Y usted sabe que nosotros vivimos en una isla que es de arena, ¿no es cierto?, en República Dominicana. Y Dani, aquí, que está ahí, él es ingeniero civil y trabajó conmigo por muchos años y él hizo muchos edificios en el campamento de Palabra de Vida. Y nuestras luchas era con Dani, Dani me decía, tenés que hacer la base de esta manera, pero Dani, no va a salir mucha plata eso. No, pero si la hacemos bien, dice, va a quedar bien. Si la hacemos mal, vamos a trabajar 2 veces. ¿Verdad o no? Y está claro eso. Entonces su vida y mi vida tiene que ser bien importante en el tema de la firmeza, ¿no? Y la firmeza viene en mi relación que yo pueda tener con Dios y su palabra. La firmeza viene en mi relación que yo pueda tener en mi vida personal, devocional, delante de Dios. La firmeza. Hoy en día es tan importante para usted y para mí en una sociedad que está en medio de la crisis, entender que podemos contar con la palabra de Dios y poder aconsejar a nuestros hijos y poder hablar de la palabra de Dios al que lo necesite y poder hablar de la palabra de Dios a quien el que busca a Dios. Ahora, yo quiero animarle a usted, porque hoy Dios le colocó a usted en la ciudad que es la capital del mundo, ¿es verdad o no? Nueva York. Es más, cuando usted habla en Dominicana de Nueva York, piensan que Estados Unidos está en Nueva York, ¿verdad? Es como que dice, bueno, está en Nueva York. Nombra otra ciudad y dice, ¿qué tan cerca de Nueva York está? ¿No? Entonces todo es Nueva York, el centro aquí. Pero ¿sabe? Más que nunca, Dios colocó a esta iglesia en este lugar para estar firme, para que la gente pueda ver en este lugar un lugar de refugio, un lugar donde puede venir y escuchar la palabra de Dios y aprender de ella. Ahora, estar firme, pero la palabra no solo dice así. El apóstol Pablo dice, mire, 3 cosas son muy importantes. Así que, hermanos míos, ruego, dice el apóstol Pablo,
Amados, estad firmes. Y la segunda palabra es constante. ¿Sabe? La palabra constancia es aquella palabra que tiene que ver con algo persistente, con algo reiterado, con algo durable. Si no tengo constancia, es la idea que nunca voy a terminar algo. ¿Sabe? No sé si alguna vez usted conoció a algún tipo de persona que empieza algo y no lo termina. ¿Conoció a alguno así alguna vez? Empieza algo y no lo termina. Después se puede hacer otra cosa. Y después hace la otra cosa y tampoco la termina. Y hace otra cosa y no la termina. Ese tipo de persona, la Biblia llama que es una persona como inconstante, ¿no? Inestable. No logra nunca nada. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, bueno, tenés que tener una base firme, pero en segundo lugar tenés que ser constante. Sin la constancia nunca vas a lograr terminar las cosas. Yo tengo una definición muy particular sobre el tema de la constancia y es la idea de trabajar aunque esté cansado. ¿A cuánto le tocó trabajar aunque estaba cansado? ¿Alguna vez? A 2, 3, muy bien, 4 allá, muy bien. Trabajar aunque esté cansado. Los que tuvimos la oportunidad de tener hijos, ¿verdad? ¿Usted se acuerda cuando nacieron los primeros niños? Ay, Dios mío, qué día, ¿no? Esos. Y uno estaba ahí, que nacía el bebé, y se levantaba para ver si respiraba, ¿no? ¿Se acuerda de esos momentos? Y de repente el segundo día ya usted no daba más. El tercer día había que levantarse y alimentarlo y esto y lo otro. Yo me acuerdo, teníamos un sistema con mi esposa, era el bebé lloraba, ella hacía ¡tac! Un codazo para mí, ¿verdad? Yo me levantaba así dormido, se lo ponía a ella lo alimentaba, yo me dormía por 5 minutos otra vez, ya ¡tac! Otro codazo. Levantaba al bebé, me lo ponía acá, a los golpes, ¿verdad? Sentía ese ruido desagradable que producen los niños, ¿no? Ese ruido de ¡prap! Y después lo volvíamos a acostar, ¿verdad? Hasta que se dormía. Y eso era trabajar aunque esté cansado, ¿no? Terminar un proyecto que tenía que entregar a tal horario, en el estudio, en las cosas. Pero si yo no hago ese esfuerzo, la constancia, no logro nada. Por eso el apóstol Pablo dice constantes, ¿no? Y quizás una de las cosas que más cuesta en la vida, ¿sabe qué es? Es nuestro devocional con el Señor. Hay mucha gente que deja eso en su vida y pierde mucho, ¿no es cierto? Es como que solamente lee la Biblia el domingo o el miércoles o esto, y se está perdiendo la oportunidad de encontrarse con Dios cada día, ¿no? Hay padres inclusive que decían, no, este año porque te portaste mal no vas a ir al campamento. Yo hablo con ellos y le digo, por esa razón tiene que ir al campamento, ¿no? Por esa razón él necesita escuchar la palabra de Dios cada día. Por esa razón él necesita estar en eso, ¿no? La constancia es parte de su vida y mi vida, ¿no? Y habla del trabajo, y el trabajo requiere tomar decisiones, tener una estrategia, hacerlo con pasión y con ganas. A mí me encanta pensar en el tema de la palabra pasión. ¿Usted tiene pasión? A mí me encanta. Hace poquito estuvieron todos mis compatriotas argentinos ahí en el ¿cómo se llama? La esquina famosa de Nueva York. Hicieron un banderazo que se llama así, que estaban todos los argentinos haciendo lío para que Argentina ganara el partido. Y esa gente tiene mucha pasión. Y están ahí apasionados por algo que es simplemente un deporte. Pero pasión por las cosas del Señor es tan importante. Esta mañana estábamos haciendo el devocional con mi esposa y hablábamos y escuchábamos acerca de la vida de Pablo. Y Pablo, una de las cosas que él tenía, que él lo había dado, todo, dice la palabra de Dios. Él pasó por naufragio, por pedreadas, azotado, maltratado, puesto en la cárcel, todo por amor del Señor. Y termina el pasaje y dice, firme, constante y creciendo en la obra del Señor siempre.
Y sabe, esa palabra creciendo podemos darle muchos significados, pero a mí me gusta uno especialmente. La palabra creciendo allí significa lo siguiente, hermanos, mire, porque esto tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Cuando hablamos de esta palabra de crecimiento, puedes estar en este lugar escuchando un mensaje y usted puede decir, oye, hermano, predicó bien, o hermano predicó mal, o el predicó muy largo, fue muy aburrido, etcétera, etcétera. Pero esta palabra va a tener un significado para usted y para mí muy importante. Porque la palabra crecer acá, ¿sabe lo que significa? Es siendo mejor cada día. Y eso significa que usted y yo podemos mejorar en un montón de cosas. Eso significa que usted y yo podemos ser mejores que quizás en nuestra relación con el Señor. Podemos ser mejores en nuestra asistencia a la iglesia, ¿sí o no? Podemos ser mejores en el dar. Podemos ser mejores en compartir la palabra. Podemos ser mejores en ser más amable y amar a las personas que nos rodean. A veces vivimos en iglesias donde venimos, cumplimos y ¡pum!, desaparecemos. ¿Verdad o no? Yo no sé, pero a veces pasa en algún lugar. Y sabe, necesitamos tener ese amor que los hermanos necesitan. ¿Sabe? Cuando viene una persona nueva a la iglesia, siempre es lindo que las personas como usted y como yo podamos acercarnos y darles a entender que estamos contentos de que vinieron. ¿Amén o no? Y a veces no lo conocemos y hacemos un costado, esto, lo otro. Y una vez estábamos compartiendo la palabra de Dios en el país de Italia. Y estuvimos en Italia predicando en muchos lugares y predicábamos el Evangelio y la gente no se convertía. Es muy dura. Y de repente en una de las reuniones una señorita pasó adelante, recibió al Señor. Y nunca me voy a olvidar de esto porque fue tan impresionante en mi vida que la iglesia, después que ella pasó adelante, hizo toda una fila en el pasillo para saludarla, que había recibido al Señor. Y pasaron todos, uno por uno, para decirle, la mejor decisión de tu vida, esto te va a ayudar, esto te va a animar. Y cada persona de la iglesia hizo toda una fila y pasó para saludar a la persona que había recibido el Señor. Y sabe, a mí me animó el corazón de una forma muy grande, ¿no? Pero imagínese la persona que recibió el Señor. Dice, wow, algo pasó, fue algo bueno que hice. Entonces, siempre hay margen para que usted y yo seamos mejor. ¿Amén o no? Por eso dice la palabra de Dios, firmes es crecer para abajo. Constante, sin la constancia no terminamos las cosas. Y creciendo significa ser mejor. Tenemos siempre ese margen para hacer para el Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Termina el pasaje sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Dios tiene grandes cosas para su vida y para mi vida, ¿no? Pero dice, más gracias sean dadas a Dios por el Evangelio, por la resurrección, por la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Eso ya es parte que Cristo hizo por nosotros. Pero nuestra parte, ¿no es cierto?, es estar firmes, constantes y creciendo. Justamente hoy le escuchábamos un devocional y decía, el Señor Jesucristo, decía de Billy Graham, dijo esto, que el Señor Jesucristo hizo todo para que usted pueda ser salvo. Y la salvación sea gratis para nosotros. Pero el discipulado y el seguirle a Él implica darlo todo. Darlo todo. Así que les animo en esta mañana a poder tener este pasaje como 1 Corintios capítulo 15, como algo importante para su vida y para mi vida. Vamos a orar. Cada cabeza inclinada, nadie mirando, nadie hablando. Me gustaría pensar en este momento que todos los que estamos acá, de alguna u otra manera, conocemos al Señor. Pero sabe, cuando uno piensa en eso, siempre me gusta pensar acerca del Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio para usted? ¿Qué es el Evangelio para su vida?
Y la Biblia dice, ¿no es cierto?, que delante de Dios todos somos pecadores. Y la Biblia dice que ese pecado nos separa de Dios, nos lleva camino al infierno. Pero la Biblia dice que Cristo vino a la tierra a buscar y salvar lo que se había perdido. El apóstol Pablo, al decir esto, dijo, de los cuales yo soy el primero, y yo también. Vino a salvar y buscar lo que se había perdido. Y dice la Biblia que Él murió conforme a las Escrituras. Y dice que Dios colocó en él el pecado de todos nosotros. La Biblia dice que Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Y ese Jesús que resucitó es el que vive hoy. Y ese Cristo que vive hoy es el que quiere entrar en su vida y salvarle. Y darle una esperanza eterna. Me gustaría hacerle una pregunta a todos en este momento, con todos los ojos cerrados. La pregunta sería la siguiente: si usted tuviera que morir hoy, ¿cuántos pueden decir? Marcelo, yo estoy 100% seguro que si me muero hoy voy al cielo. ¿Puede levantar su mano? ¿Cuántos hay así? Muy bien, puede bajarla. Hay algunos que no levantaron su mano. Y quizás en esta mañana la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día que usted puede pedirle a Cristo que sea su Salvador. Por muchos años yo tenía a Cristo como un gran maestro en mi vida, hasta que un día, como el día de hoy, hice que ese Cristo, que era un gran maestro, fuese mi Salvador. Le pedí que entrara en mi vida y me salvase. Y si usted quiere la salvación más que cualquier otra cosa en esta mañana, me gustaría que haga conmigo una oración. No en voz alta, sino entre usted y Dios. Si usted quiere la salvación más que cualquier otra cosa, usted puede orar conmigo el día de hoy. Dígale así a Dios, ore conmigo. Dígale, querido Dios, ore allí donde está. Dígale, querido Dios, hoy me doy cuenta que soy un pecador. En este momento dígale así a Dios, te pido perdón por mi pecado. Te pido que entres en mi corazón y me salves. Dile así a Dios, dile, creo. Dile esto, creo que Cristo murió por mí en la cruz. Y dile esto a Dios, y creo que Él resucitó. Dígale así a Dios en esta mañana, y hoy lo recibo como mi Salvador personal. Y con cada cabeza inclinada y nadie está hablando. Si en esta mañana usted le invitó a Cristo a ser su Salvador, me gustaría simplemente que me lo indicara, levantando y bajando su mano. ¿Cuántos oraron así? Levántale ahorita la mano. Yo lo voy a ver. Dios te bendiga. ¿Quién más? Alguien más le dice a Cristo, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señor amado, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por el Evangelio que tanto necesitamos a nuestras vidas. Gracias por las personas que en el día de hoy le invitaron a Jesús a ser su Salvador. Gracias por esta iglesia que tú colocaste en esta ciudad tan importante en el mundo. Señor, ayúdales a que sean esa luz que esta ciudad necesita. Bendice a los ancianos, bendice a los líderes de una manera muy especial. Gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a estar firmes, constantes y creciendo en la obra tuya, siendo mejor para ti. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.